No es fácil confesar aquello con lo que estamos batallando, no es fácil externar aquello que permanecía oculto y que nos causa cierto conflicto en el corazón y en la mente. ¿Te has puesto a pensar en lo necesario que es confesar ante Dios aquello en que hemos fallado? Quiero decir, lo importante que es confesar nuestros pecados a Dios. Primera de Juan 1 nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Como cristianos creo que es básico saber que necesitamos buscar de Dios todos los días, porque lamentablemente somos humanos, somos imperfectos, por lo cual nuestros tropiezos la verdad es que son constantes y pecamos diario. Eso no quiere decir que podemos vivir pecando deliberadamente y luego hacer como que nos arrepentimos, porque si así fuera entonces no se trata de errores, sino de una manera de vivir. Y por consecuencia, un testimonio de que el Espíritu Santo no mora en nosotros, una evidencia de que el fruto del Espíritu no está formándose en nosotros. Por otro lado, para quienes no son cristianos, para ti que no has creído en Jesús como tu Salvador y como tu Señor, para ti que no te has arrepentido de tus pecados, también es necesario confesarlos y arrepentirte de ellos, porque como leímos en Primera de Juan, Dios es justo y nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad y justificarnos a través del sacrificio de Jesús. De hecho, Hechos 3 nos dice lo siguiente: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Por otro lado, encontré un versículo que habla también de confesar nuestros pecados, pero un poco diferente al que leímos hace un momento, al principio. Se me hizo muy interesante y quiero invitarte a que lo leamos. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, Santiago nos recuerda también que es importante confesar nuestros pecados entre nosotros como cristianos, como hermanos, unos con otros. Y sí, esto es cierto, totalmente cierto, porque la Biblia lo está diciendo, pero necesitamos considerar algunos puntos alrededor de esto que está diciendo Santiago. Uno, esta confesión en primera instancia puede referirse a contar el pecado propio a otra persona que sea de nuestra entera confianza, una persona que nosotros seleccionamos después de haber consultado con Dios en oración, después de haberlo pensado con sabiduría, después de haberlo meditado por algunos días. Yo esperaría que con sabiduría de Dios, con la finalidad de escuchar un consejo, encontrar ayuda e incluso ser libres de la carga del pecado. En muchos casos será la oportunidad de exponer aquello que se ha estado escondiendo ahí en la oscuridad, que hemos retenido oculto, y de esa manera animarnos unos a otros a vivir en santidad para Dios. Cuando veamos que alguno es tentado, entonces animarle para que viva para el Señor. Es por eso que hago énfasis en que debemos ser muy sabios, muy cuidadosos al seleccionar a una persona con la que vamos a hablar y en quien vamos a confiar. Me gusta ejemplificarlo como una pareja en la que alguno de los dos, el esposo o la esposa, se encuentra a dieta. Cuando uno de los dos quiere cuidar su alimentación, es mejor decírselo al otro, para que le ayude. O si sé que algún alimento me hace daño, siempre será mejor que alguien más esté atento, que alguien más me eche la mano, ¿no? Para echarme el ojo. No porque no pueda cuidarme, no porque no sea mi obligación, sino porque muchas veces dos reciben mejor pago por su trabajo. Necesitamos a alguien que nos anime, que nos exhorte y que hasta nos quite el bocado de la boca, que nos libre de esa tentación, que nos empuje, como en las películas, ¿no? Para librarnos de ese accidente, de ese error que estamos a punto de cometer, sin avergonzarnos y sin burlarse, por nuestro bien, por supuesto. 2. En otra versión este pasaje menciona ofensas en lugar de pecados. Es por eso que Santiago también puede referirse a perdonarnos con la intención de liberarnos de culpa o de la carga del rencor. Así que en este punto no necesitamos buscar a alguien para confesar nuestro pecado, o alguien a gusto, no alguien que nosotros seleccionamos, sino ir directamente con aquella persona que nos ofendió o aquella persona a la que ofendimos, para que esas ofensas se arreglen y entonces todas las cosas estén en armonía entre nosotros, de manera que demos testimonio nuevamente de que el Espíritu Santo mora en mi vida. Jesús nos dijo al respecto:
Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. 3. Esta confesión no necesita ser hecha ante un sacerdote o un obispo y mucho menos ante una imagen. Sin importar lo que te digan, sin importar quién lo diga y sin importar de quién se trate esa imagen, la Biblia nos da razones al respecto. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Y es que ningún hombre puede jactarse de decir el conocer el corazón de Dios en su totalidad y la voluntad de Dios en su totalidad. Ninguna manera puede asignarnos la manera de resarcir ese daño que hicimos o ser justificados a través de alguna penitencia para vivir tranquilos, porque nadie conoce y nadie es partícipe de la voluntad y la soberanía total de Dios. Solamente Dios nos conoce y nosotros mismos sabemos lo que necesitamos de Dios en nuestras vidas. 4. Observemos que cuando Santiago nos instruye a confesar los pecados, viene acompañado de esta instrucción: orar unos por otros. Y retomando el punto anterior, no vemos que la confesión ante un sacerdote tenga esta finalidad o venga acompañado de la oración. No, normalmente es una instrucción, tienes que ir y hacer esto para que tu vida sea restituida, por así decirlo. Así que tomemos en cuenta que cuando alguien confía en nosotros para confesar su pecado o para confesar una ofensa, debemos responder con humildad, amor de Dios, oración y hasta paciencia, porque muchas veces es difícil entender o necesitamos escuchar calmadamente. Y bajo ninguna circunstancia nuestra respuesta debe ser el chisme o la burla, porque eso no abona en nada y no demuestra que lo estamos haciendo como espirituales. En todo caso, sigamos este consejo. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y por si tenías la duda, si tenías aquí la idea rondando, hoy no estamos hablando de la confesión positiva, confesión negativa y que lo que decimos, no. La confesión positiva, para empezar, ni siquiera es bíblica y no es el tema de este video. Además, quiero recalcar que hay lugares y congregaciones donde las confesiones son públicas, donde se tiene que hacer ante todos, lo cual puede tener potencial bueno y también potencial malo. Con regularidad esto tiende más a causar problemas que a traer soluciones, así que seamos sabios y consideremos los puntos que acabamos de mencionar. Finalmente, y para resumir, al confesar nuestros pecados, solo Dios puede limpiarnos del pecado y de toda maldad, así que no creas en alguna persona que venga y te diga debes hacer esto para ser limpio, lo que yo te digo es la verdad y tienes que hacerlo así, o tienes que cumplir con estos castigos para ser sanado, para ser limpiado. Porque la Biblia es clara al respecto, solo Dios puede limpiar y solo Dios puede sanar. Dios es justo y soberano. Al confesar los pecados entre nosotros como hermanos, como cristianos en nuestra familia, digamos, de Cristo, usemos la sabiduría de Dios y no dejemos que nuestros impulsos nos dominen, hablando, como decíamos, del chisme y la burla. Aprendamos a comprender a los demás y apreciar la confianza que han depositado en nosotros, o la confianza que depositamos en otra persona, porque no es fácil confesar aquello con lo que estamos batallando, no es fácil externar aquello que permanecía oculto y que nos causa cierto conflicto en el corazón y en la mente. Demos muestra del amor de Dios. Y este es el estudio de la semana. Muchas gracias nuevamente por acompañarme hoy. Espero que haya sido claro el tema y espero que sea de bendición para ti. Y si tú crees que en algún momento necesitas compartirlo con alguien y quizás sea el inicio de una reconciliación, de una confesión, de una ofensa o de un pecado, adelante, que el Señor se mueva a través de estos temas y a través de la Biblia que estamos exponiendo hoy. Muchas gracias nuevamente, te recuerdo que te puedes suscribir aquí al canal, que le puedes dar like a este video, activa la campanita, recuérdalo siempre y te espero la próxima semana en este mismo canal, si Dios quiere, el jueves a las 9 de la noche. Hasta luego.